Buenas noches. Es un privilegio poder volver aquí a la iglesia y hacer esta ceremonia. Vamos en estos momentos a orar. Vamos a orar. Voy a pedirle a la iglesia que se coloque en pie y que me acompañe en esta oración en especial. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, en esta hora queremos pedir tu bendición. Queremos pedir tu compañía. Don Antonio ha pedido ser bautizado. Él ha entregado, Señor, todo en tus manos. Y en esta hora, Él va a ser una persona nueva. Va a morir a todo del pasado y va a nacer como una persona nueva. Te la entregamos en tus manos y permite que de ahora en adelante Él pueda estar con tu bendición y tu compañía. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pastor, ayúdeme aquí con el... En esta hora, oh Padre, pedimos tu bendición. En esta hora Luis Antonio va a ser bautizado. Y como ministro del Evangelio, yo le bautizo para el perdón de sus pecados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les saludamos y decimos amén. Dios le bendiga, hermano Antonio. Dios le bendiga. Bienvenido a la iglesia adventista, a la iglesia de Canaán. Dios le bendiga. Salud de mi alma enferma fue. Quiero invitarles en esta noche a buscar en sus Biblias, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, y vamos a ir a los versículos 19 hasta el 22. Allí vamos a estar centrados el tema de esta noche. Segunda de Reyes, capítulo. A Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, amargas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló el profeta Eliseo. Saben, acababa de marcharse el profeta Elías en medio de un carruaje de fuego, un torbellino, y en los textos anteriores nos muestra que alrededor de 50 hombres salieron a buscar a Elías alrededor de la ciudad a ver si lo encontraban. Pero Eliseo les dijo: no, es que no van a encontrarlo, porque mis ojos vieron cuando fue levantado de esta tierra por ese carro en medio de fuego y llevado hacia el cielo.
Y entonces ahora Eliseo está iniciando su ministerio profético. Y están allí cercano, alrededor de la ciudad de Jericó, y entonces están conversando acerca de la ciudad, y aquellos jóvenes que estaban allí, aquellos varones, se acercan y le dicen a Eliseo: mira, esta ciudad, Jericó, el lugar donde está ubicada esta ciudad, es una ubicación muy buena, muy buena. Según los teólogos, Jericó estaba al frente del río Jordán. Y esta ciudad gozaba de ese río, de esa fuente de agua, pero además de eso estaba rodeada de palmeras y estaba rodeada de valles alrededor del río Jordán, que le daban entonces un ambiente especial a esta ciudad. Era una ciudad codiciada en aquella época. Sin embargo, para este tiempo nos muestra el texto bíblico que Jericó ya no era tan codiciable. La ubicación era muy buena, pero dice la Escritura que aquella ciudad tenía las aguas amargas, malas, y la tierra se había vuelto estéril. Y eso afectaba a toda la población de Jericó. Cabe resaltar, queridos hermanos, que cuando Israel tomó posesión de Jericó, recuerdan ustedes el relato bíblico, cuando Israel tomó el control de Jericó, dieron 7 vueltas y sonaron trompetas. Y al sonido de las trompetas, en el 7º día, cayeron los muros de Jericó. Y entonces nos dice la Biblia que en aquellos momentos cuando Israel tomó posesión de Jericó, entonces se declaró una maldición sobre esta ciudad. Yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 26. Josué, capítulo 6, versículo 26. Aquí la ciudad acababa de ser tomada, para que ustedes, quizás nuestros amigos que quizás no conocen la historia, pueden leer el versículo 15. Josué capítulo 6, versículo 15, dice que al 7º día se levantaron al despuntar el alba, dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será, ¿verdad?, la ciudad anatema a Jehová. Así que en aquel día, dice el versículo 20, que entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y entonces la tomaron. Así cayó entonces aquella potencia, la ciudad de Jericó. Y esta ciudad interfería con la llegada del pueblo de Israel a la ciudad o a la tierra prometida de Canaán. Y según los expertos bíblicos, aquí se comenzaban ya a probar los frutos de la Canaán prometida a Israel. Pero entonces dice el versículo 26, Josué 6, 26, que en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Así que
lo que había sido una gran ciudad, una ciudad potencia, una ciudad con todas las comodidades posibles cuando fue tomada por Israel. Entonces Josué declaró una maldición sobre esa ciudad para que no fuese más edificada ni habitada. ¿Por qué? Porque los habitantes de Jericó se opusieron al paso de los israelitas hacia la tierra prometida. De hecho, ellos conversaron con los habitantes de Jericó, pero ellos se negaron a permitirle avanzar hacia Canaán. Ellos no querían, los israelitas, el pueblo de Dios, la destrucción de Jericó. Pero como ellos se negaron a hacerlo, no quedó más remedio para Dios que entonces hacer caer la ciudad de Jericó. Y se profirió entonces esa maldición sobre Jericó. 5 siglos después, llegamos al texto de Segunda de Reyes, capítulo 2, cuando Eliseo estaba allí entonces en la ciudad de Jericó. Habían pasado 5 siglos, 500 años, desde que entonces los israelitas habían tomado a Jericó y se había declarado esa maldición. ¿Cómo entonces esta ciudad fue entonces habitada nuevamente si ya había sido maldecida por Josué en el pasado? Pues resulta, hemos dicho las primeras noches, que el pueblo de Israel estaba en una rebeldía casi universal, había caído en idolatría y se había levantado la adoración a los dioses paganos como Baal. En estos días gobernaba el rey Acab, y la esposa del rey Acab, Jezabel, era la líder de todos los profetas falsos de Baal. Y entonces esa falsa adoración se había expandido, instituido nuevamente en todo Israel, y también había comenzado la adoración a la diosa Astarte. Y motivado a esa falsa adoración a la diosa Astarte, Jericó precisamente era una ciudad que había sido dedicada a la adoración a estos dioses paganos, la diosa Astarte, a Baal. Y entonces fueron ellos, Acá y Jezabel, que reedificaron nuevamente la ciudad de Jericó y nuevamente la habitaron para seguir adorando a los dioses paganos. Y allí es entonces cuando Eliseo conversa acerca de esta ciudad. De hecho, en esta ciudad de Jericó había una escuela de los profetas. Allí funcionaba una escuela de los profetas. Por eso tenía también relevancia. Recuerdan ustedes que ya aquí Elías había comenzado una obra de reforma espiritual en Israel y Eliseo tenía que continuar con esa obra de reforma de Israel. Pero Eliseo veía la ciudad para establecerse incluso allí, pero dice que los hombres de la ciudad dijeron: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es muy buena, mi señor. Tiene una ubicación geográfica excelente. Está el río Jordán al frente. Pero lamentablemente las aguas que rodean la ciudad son amargas, malas, y también la tierra es estéril. Muchos años atrás, todas esas aguas rodeaban la ciudad. Era una bendición para todos los habitantes de Jericó y todos los habitantes de los pueblos circunvecinos a Jericó. Las aguas beneficiaban a toda la población, pero debido a la maldición que había sido declarada por Josué, ahora la tierra se había vuelto estéril y las aguas eran amargas y malas. Y esto afectaba tremendamente a la población en 3 aspectos. Afectaba a la población en el aspecto agrícola. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel se dedicaba a 2 cosas, su trabajo: la agricultura y la ganadería.
Y ahora las aguas eran malas y amargas que no podían beneficiar a la agricultura. No servía para regar las plantas, para proveer entonces allí para poder obtener buenas cosechas. Así que ahora esa situación afectaba la parte agrícola, la agricultura de la población de Israel. Pero no solamente afectaba la agricultura, sino que afectaba la vida doméstica de Israel. Eran aguas amargas, malas, que no servían para beberla, para cocinar, para hacer los quehaceres cotidianos de la vida para la población de Israel. Así que afectaba la parte de la agricultura, afectaba la vida doméstica de Israel, pero también afectaba la ganadería. Ahora la tierra no producía pastos verdes, puesto no era regada porque las aguas eran malas. Incluso dice allí que la tierra se había vuelto ¿qué? Estéril. Y ahora, ¿cómo se iba a mantener el ganado si la tierra no producía pastos verdes porque se había vuelto estéril? Así que la vida de la población se veía afectada. Era una crisis que vivía todos los habitantes de Jericó y alrededor de Jericó. Sin embargo, Eliseo, como profeta de Dios, ve precisamente las necesidades que está pasando la población de Jericó. Y entonces, confiando en Dios, dice el versículo 20, le dijo a quienes estaban allí: traedme una vasija nueva, poned en ella sal, y se la trajeron. Y entonces él subió a los manantiales, de donde salían las fuentes de aguas para todos los lugares de la población de Jericó, y colocó la sal en aquella vasija, en aquel recipiente, y luego entonces dice que se dirigió a esos lugares, y entonces declaró que Jehová sanaba esas aguas, y entonces echó sal sobre aquellas aguas, malas, amargas, y dice el texto que las aguas fueron sanadas. Fueron sanadas hasta hoy. Tengo algunos compañeros que han viajado a las tierras santas, estuvieron en Jericó, y hoy en día allí está una fuente de agua dulces, cristalinas, y como dice la palabra, son sanas hasta el día de hoy. Y eso se ha cumplido al pie de la letra. Por el poder de Dios, Eliseo trajo sanidad a toda la región de Jericó y los pueblos circunvecinos. La población pudo entonces nuevamente trabajar la agricultura, poder tener comodidad en la vida doméstica y poder trabajar la ganadería. Porque Dios tiene la capacidad y el poder para poder cambiar cualquier situación, por muy difícil o compleja que sea. Él quiere transformar aquellas situaciones negativas, malas de la vida, en situaciones buenas, llenas de bendiciones para nosotros. Pero hay que confiar en Jehová y hay que confiar en el Dios de Israel. No se nos dice cuánto tiempo tenía Jericó sufriendo, pero sin duda alguna nadie había podido solucionar la situación de Israel. Hay una cita en un libro de una autora cristiana muy influyente para la iglesia adventista, Elena de White, libro Patriarcas y Profetas, página 173, que dice lo siguiente: muchas son las lecciones espirituales que se desprenden de este relato, de la purificación de las aguas, la botija nueva, la sal, el manantial. Todas estas cosas de las cuales nos hablan
son altamente simbólicas. Mire lo que dice Patriarcas y Profetas acerca de este relato. La vasija nueva, la sal, el manantial, todas estas cosas de las cuales nos hablan son altamente simbólicas. Tienen un significado simbólico que encierra profundas lecciones espirituales. Y buscando en las Escrituras, la Biblia nos dice en el libro, por ejemplo, de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, que allí en Apocalipsis 17 nos presenta una mujer, una ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17, 1. Hay una gran ramera, una mujer que está sentada sobre muchas aguas. Y eso tiene un simbolismo, tal como lo dice también acá Patriarcas y Profetas. Hay un simbolismo. Y en el versículo 15 dice que aquellas aguas, en Apocalipsis 17:15, las aguas donde está sentada la gran ramera, representa pueblos, muchedumbres, naciones, gentes. Las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y gentes. Dice otra cita de la misma autora cristiana Elena de White en el libro de Profetas y Reyes, página 175, dice: el arroyo contaminado representa a las almas que están separadas de Dios. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye el alma humana, tanto el deseo como la capacidad de conocerle. Las aguas representan a toda la humanidad que está sumergida en el pecado, en la maldad. El mundo está lleno de tanta maldad, está lleno de tanto odio, está lleno de tanto engaño, está lleno de tanto resentimiento, que eso ha causado y provocado una gran amargura en las almas de los seres humanos. Y al igual que las aguas están amargas y malas, que no benefician a la población de Jericó, la humanidad en este estado cada día desciende más y más a un estado triste y caótico en la vida y en la tierra. Las amarguras causadas por el enemigo de Dios y por el pecado cada día hace que el ser humano se aleje más y más de Dios. Que el ser humano siga sufriendo más y más y más por causa del pecado, por causa de la maldad. Y vemos entonces millones de personas que lloran, que sufren, que tienen odio en sus corazones, resentimientos, vicios, sumergidos en los vicios de la vida, buscando una forma de escapar del pecado, de los engaños, de las traiciones, de los daños causados por las injusticias de esta humanidad, de la sociedad. Y el mundo está sumergido en una situación similar a las aguas malas y amargas que rodeaban a Jericó. Las almas de los seres humanos están siendo agobiadas por el peso del pecado. Y al igual que la población, la humanidad está en una situación sufriente y desesperada. Muchos acuden a la brujería, prácticas, ocultismo, al alcohol, la droga, buscando una solución para las amarguras de su vida. Pero la solución no está en nada de esas cosas. La solución solamente está en Jehová nuestro Dios.
Y al igual que Eliseo llevó sanidad para las aguas amargas y malas que rodeaban a Jericó, Dios desea también traer sanidad a las almas agobiadas que hay en esta tierra. Dios desea quitar del corazón humano el odio, el resentimiento, el sufrimiento, la tristeza, el dolor, las angustias. Dios desea quitar eso del corazón del hombre y colocar en ellos amor, paz, bendición, alegría, gozo. Pero el hombre tiene que estar dispuesto, el alma tiene que estar dispuesta a aceptar a Dios en su vida y en su corazón. Pero como leímos, según ese texto, no solamente las aguas tienen un simbolismo, la botija, la vasija, la sal, tiene un simbolismo en los manantiales donde se derramó la sal. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20, hablando de los recipientes o de los vasos. Romanos, capítulo 9, versículo 20, nos dice lo siguiente. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro o la vasija de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios y el apóstol Pablo compara al ser humano con una vasija de barro, con un vaso, un recipiente. ¿Cómo puede decirle la vasija, el vaso, a su alfarero, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me has hecho así? Y dice el versículo 23, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Los vasos nos representan a nosotros, las vasijas. Y dice una cita también de la misma autora, está en el libro de Profetas y Reyes, página 175, dice, para el corazón que llega a purificarse, todo cambia. La transformación del carácter es para el mundo, es el testimonio de que Cristo mora en el corazón. El Espíritu de Dios produce una nueva vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. Cada uno de nosotros representamos esas vasijas. ¿Y qué representa la sal? Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13, Mateo, capítulo 5, versículo 13, lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Vosotros sois qué? La sal de la tierra. La sal es lo que le da sazón y gusto a la vida, o el sabor a la comida, a los alimentos. Y esto tiene un mensaje especial también para el creyente. Porque, querido hermano, Dios quiere darte a ti también de su fuerza. Dios quiere llenarte de sabor, de sazón. Tú eres ese vaso, tú eres esa vasija. Dios quiere llenarte a ti para que tú vayas y seas bendición para este mundo que está viviendo en amargura, que está viviendo en maldad. Nosotros somos el instrumento de Dios para llevar bendiciones a la humanidad. El mundo está padeciendo en el pecado desesperadamente, pero Dios
ha llamado a un pueblo especial, a ti y a mí, para que vayamos a ese mundo, seamos el recipiente de Dios para llevar a esas aguas amargas y malas sanidad y bendición. Por eso, Profetas y Reyes dice que todo ese relato tiene un alto simbolismo y una lección espiritual para nosotros. Sigue diciendo otra cita: el veneno del pecado todavía obra en el corazón humano. Manantiales de odio y amargura inundan un mundo donde podría haber amor y felicidad. Pero saben, aunque este mundo vive sumergido en el pecado y en amarguras, la Biblia nos muestra que Dios desea purificar las almas agobiadas. Y Eliseo no lanzó la sal al río. Él fue a donde estaban las fuentes, las manantiales. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 26. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 26. 6. Dice lo siguiente: y él me dijo, hablando del cielo nuevo y la tierra nueva, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesucristo es la fuente del agua de la vida. Y no hay ninguna alma que pueda estar tan amarga, tan llena de maldad, tan agobiada por el pecado, que no pueda ser alcanzada por las aguas de vida que son derramadas por Cristo Jesús a la humanidad. Dios es esa fuente de agua pura que desea purificar cada corazón, cada vida. Quiero invitarles a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Y dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miremos bien, pensemos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, la salvación de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados en este mundo. Así como las aguas malas y amargas contaminaron todo en la ciudad de Jericó, convirtieron la tierra estéril, las amarguras, el pecado puede también contaminar los corazones de los seres humanos e incluso impedirnos alcanzar la gracia de Dios. Pero dice el versículo 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y saben, querida familia, queridos amigos, yo no conozco tu vida, yo no conozco tu situación. No sé si tú estás representada en esas aguas malas y amargas. No sé si en este momento hay algo que agobia tu alma y tu corazón. No sé si hay algo que causa resentimiento en tu corazón, en lo profundo de tu ser. No sé
si todavía no has olvidado aquel engaño sufrido, aquella injusticia sufrida en tu vida, en tu corazón. No sé si hay algún vicio que te ata tu vida y que te tiene en ese mundo de pecado. Y todo eso provoca amargura a tu corazón y a tu vida. Y tú estás buscando una solución, tú estás deseando sanidad, tú estás deseando solución, estás deseando oportunidad. Pues yo quiero decirte que al igual como la sanidad de las aguas malas y amargas estuvo en Dios, la sanidad para tu vida, la paz que necesita tu alma y tu corazón, la solución para tus problemas está solamente en Dios. Solamente en Dios. Porque de Él brotan aguas de vida, vida eterna, manantiales de aguas de vida eterna. Pero tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Debes tomar una decisión definitiva en tu vida. Porque como dice aquí el libro de Hebreos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que continúe su vida así como está. Que siga retardando la decisión por el Señor. Que no comprenda que la salvación que Dios le ofrece es hoy. Hoy es la oportunidad de la salvación. Hoy es que Dios desea darle sanidad al corazón del ser humano. Hoy es que Dios desea bendecir la vida de cada ser humano. Hoy es que Dios desea salvar a las almas angustiadas. Es hoy, no mañana, no dentro de un año. ¿Por qué retardar las bendiciones de Dios, la sanidad que Dios ofrece 1 año, 2 años? Si hoy Dios quiere entregarte su bendición, su salvación, su perdón y su sanidad. Hoy, no sé entonces alguno retardando, deje de alcanzar la gracia que Dios está ofreciendo y brotando alguna raíz de amargura en su vida, entonces eso se convierte en un estorbo más adelante, que por ella muchos sean contaminados. Y después, dice el versículo 17 de Hebreos 12, deseando heredar la bendición, ya no podrán porque fueron desechados y no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procures con lágrimas, no habrá ninguna oportunidad, porque la amargura, la raíz, el pecado, la maldad habrá causado estragos total, la gracia habrá culminado y ya no podrá alcanzarse sanidad, paz y perdón.